Buenos días, que Dios me los esté bendiciendo grandemente en esta mañana. Alabamos al Señor y le damos gracias por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Quiero ante todo dar gracias al Señor por una oración muy especial que ha sido contestada y esperemos que Dios continúe obrando. Nuestra hermana María Díaz ayer fue intervenida en esta operación tan compleja que iba a tener lugar. De hecho duró como 5 horas, pero gracias a Dios salió bien. Ella está en recuperación, está bastante adolorida, pero contenta de que todo haya sido hecho como se debía hacer, porque ya querían hacer otra cosa que no era lo que ella estaba esperando, pero ella se puso fuerte y le hicieron la operación que ella estaba esperando, y gracias a Dios que salió bien. Bendecimos y alabamos su santo nombre en esta mañana. Y también quería agradecer por otra oración que llevábamos tiempo tocando las puertas del trono de la gracia de Dios, y era en favor de la familia de nuestra hermana Brenda, su esposo, sus hijas y sus hijos, que habían estado esperando por su residencia. Ellos veían cómo otros compañeros de trabajo del esposo recibían la residencia y habían aplicado mucho después que ellos, y ya estaban un poco preocupados con esto, y entraban ahora a la página y revisaban y nada, hasta que por la misericordia y la gracia de Dios hace unos días ellos fueron y revisaron y estaba aprobada su residencia. Le damos gracias al Señor porque Él contesta nuestras oraciones. Bien, en esta mañana les invito a que escuchen un himno que también hace una hermosa declaración de parte de aquellos que han sido enteramente santificados, han sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Y vamos a escuchar esta alabanza antes de meditar en la palabra. Hay pureza y libertad. Amén. Hay poder en el Señor para que seamos limpiados y seamos guardados de todo pecado. Y le damos a Él la gloria y la alabanza en esta mañana. Quiero leerles un versículo en Hechos 15:9 que yo creo que muchos conocemos. Son palabras del apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, el primer concilio que tuvo la iglesia. Vamos a leer desde el 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio
dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, es decir, a los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bueno, todos estamos convencidos de que este pasaje recoge lo sucedido en aquel primer concilio que tuvo la iglesia, el concilio de Jerusalén, y fue como resultado de algunos que habían llegado desde Judea y estaban enseñando que si no se circuncidaban los cristianos conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Son algunos creyentes de origen judío que se estaban convirtiendo vamos a decir, a Jesús, en este caso a reconocer la mesianidad de Jesús, y estaban queriendo arrastrar, si se quiere, a la nueva fe en el Mesías, la necesidad de que todos los gentiles tendrían que ser sometidos al rito de la circuncisión para ser salvos. Y bueno, hubo un desacuerdo allí tremendo. Finalmente llegan a Jerusalén para celebrarse esta reunión y delante de los apóstoles, los líderes de la iglesia, poder discutir el asunto. Y estaban allí reunidos, dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y entonces cita las palabras que ya leímos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Le pongo esto en contexto porque alguien pudiera alegar, bueno, pues ese pasaje no puede ser usado en relación a la experiencia de la entera santificación, que es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ayer considerábamos la certeza de nuestra salvación. Hoy vamos a considerar la certeza de nuestra entera santificación. Y alguien con mucha razón pudiera decir, este pasaje de Hechos 15:9 nada tiene que ver con el asunto, porque se está hablando de la inclusión de los gentiles en el plan de redención, de salvación, y la santificación que se habla ahí es la santificación inicial, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todos estos conceptos de santificación está la verdad de que Dios purifica el corazón, de que Dios trata con la condición de pecado en el corazón del hombre, y Él nos ofrece a todos esta posibilidad de que podamos vivir tanto separados para Él como purificados en nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo para hacer frente a todas las circunstancias adversas en nuestra vida acá en la tierra. Por lo que la realidad de la experiencia de la plenitud del Espíritu Santo en cierta manera está encerrada ahí también, porque ese fue el inicio de la obra de Dios en los gentiles también. Pero eventualmente Dios llenaría con su espíritu y daría victoria a estas personas también. Evidentemente que Pedro pudo ser testigo de estos acontecimientos y los ubica como el momento en que los gentiles fueron recibidos también por Dios en su plan redentivo y derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Lo que nosotros queremos considerar un poquito en esta mañana es lo que ya les dije, la certeza de la entera santificación, o de, como se llamó posteriormente a partir del avivamiento del siglo XIX en los Estados Unidos. Creo que John Fletcher fue el primero que hizo alusión a la experiencia como el nombre del bautismo con el Espíritu Santo y la asoció y llegó a determinarse así, ¿verdad? Y a conocerse la entera santificación también con el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, ahí hay diferencias, no todo el mundo cree igual, pero lo importante aquí es que nosotros podamos tener la seguridad de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, la posibilidad que tenemos
de vivir la vida cristiana llenos del poder del Espíritu Santo. O sea, trataremos de responder esa pregunta: ¿cómo saber que somos santificados, que somos enteramente santificados? Y esto, bueno, hay que tener en cuenta algunos factores y vamos a mencionar algunos de ellos. Y lo primero que un creyente puede y tiene que saber para recibir esta plenitud del Espíritu Santo en su vida, esta entera santificación, es entender que esto es algo que Dios hace posible independientemente de nuestra poca comprensión del asunto. Le digo esto porque hay gente que dice: yo entiendo bien y acepto el asunto de la salvación. Yo sé cómo Dios ha perdonado mis pecados y sé que soy salvo por la fe en Cristo Jesús, pero este asunto de la entera santificación, pues yo no lo entiendo bien, se me hace difícil entender esto. De hecho, hace algún tiempo tuve un estudiante que no entendía esta palabra, sobre todo, ¿verdad? Entera o completa, en su mente, ¿verdad? Había un conflicto para entender de qué era, cómo, en qué sentido era completa esta santificación, en qué sentido era entera esta santificación. Y así hay muchas personas, creyentes, genuinos, que tienen problemas en el entendimiento de esta doctrina, de esta enseñanza bíblica. Y por eso es que dice que yo no puedo ser santificado, porque yo no entiendo. Bueno, hermanos, si el asunto de la falta de comprensión o entendimiento fuera un obstáculo para no recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, pues estaríamos fregados, ¿verdad? Realmente no todo lo entendemos y lo comprendemos con la exactitud que quisiéramos. De hecho, en el mundo natural estas cosas operan así. Cualquiera de nosotros que tiene que dar un viaje a un lugar lejano, sin ningún problema y sin mucho cuestionamiento, se sube en un avión. Ahora, entendemos la aerodinámica, entendemos cómo es que un avión vuela y que, pues realmente yo no lo entiendo, ni he tratado de entenderlo. No lo entendemos, pero nos subimos en el avión. Lo mismo pudiéramos decir del uso de esta fuerza maravillosa que es la electricidad, ¿verdad? Lo único que yo sé de esto es que Benjamin Franklin la descubrió con el pararrayos, nada más. Pero cómo la electricidad es, y que es realmente complejo. Y los artefactos que funcionan con electricidad son complejos también, y los usamos pero no los entendemos todo cómo funcionan. Los detalles, ¿verdad? No los conocemos. ¿Qué pudiéramos decir ahora de la tecnología? Los avances tecnológicos, sobre todo para nosotros que ya estamos un poquito, vamos a decir, más maduros, no viejitos, más maduros. No entendemos, hermanos. Oímos hablar de todo esto, y los teléfonos inteligentes, y las computadoras, y las tablets, y bueno, es un cúmulo de cosas que están fuera del alcance de nuestra comprensión. Pero no dejamos de usar un teléfono o una computadora porque no lo entendamos, porque no lo comprendamos. Imagínense, pues estaríamos limitándonos mucho en este mundo. De la misma manera, el no entender o comprender las verdades divinas a plenitud no debería ser un impedimento para disfrutar de ellas. Simplemente tenemos que disponernos a creer, ¿verdad? A aceptar por la fe que Dios la quiere para nosotros y comenzar a vivir en esa plenitud de vida. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es entender que Cristo murió para que nosotros fuéramos santificados. O sea, parte de la verdad del Evangelio es creer que Él no solo murió por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, sino que ahí también está implícito la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo, enteramente santificados, como quiera llamarlo. Pero es una realidad palpable de nuestra fe. Y Cristo murió, dice que padeció fuera de la puerta
para santificar a su pueblo. O sea, que no es algo que podamos nosotros tener poca conciencia de. El Señor murió para que nosotros pudiéramos ser salvos, y dentro de esa salvación está también la experiencia de la entera santificación. Entonces, si el primer paso, si se quiere mencionar de esta manera, es tener la seguridad, entender que la muerte expiatoria de Cristo por nosotros va más allá del perdón de nuestros pecados. También incluye la purificación de nuestro corazón, el ser llenos con su Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos entender que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que ellos fueran a Jerusalén y esperaran para ser llenos del Espíritu Santo. Pocas veces vemos a Jesús en esta actitud en los evangelios, dando alguna orden o cosas semejantes. Pero aquí Él les dice y les subraya claramente a sus discípulos antes de su ascensión que fueran a Jerusalén y esperaran a ser llenos del Espíritu Santo. Quizás la conversación fue más larga, aquí la Biblia no nos da registro de esto, pero es muy probable que los discípulos hayan estado ya muy dispuestos y emocionados para ir a predicar el Evangelio, pero el Señor le dijo: mira, esperen un momento, no se me apuren, no se me vuelvan locos, porque todavía no están preparados. Tienen que ir allá a la ciudad de Jerusalén y esperar para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. O sea, ellos no estaban quizás conscientes de esta necesidad, pero el Señor, que nos conoce, sí. Y les ordena, no les sugiere, les ordena ir a la ciudad de Jerusalén para que sean llenos del Espíritu Santo. A nosotros, como parte de esta compañía de los discípulos de Cristo de todos los tiempos, también se nos ordena que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. No es una sugerencia. La vida llena del Espíritu no es una sugerencia de Dios para nosotros, es una orden. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, hay muchísimos otros pasajes, estos dos deben ser suficientes para que entendamos que Él también nos ha dado a nosotros esta ordenanza. No pueden vivir sin el poder, sin la plenitud del Espíritu Santo en sus corazones, sin ser enteramente santificados. Es una segunda cosa que tenemos que tener bien claro. El Señor lo ordena, hace provisión muriendo por nosotros, es decir, hace posible para nosotros los cristianos el ser enteramente santificados, y además nos da la orden. Pero una tercera cosa es necesaria, y es necesaria una vida, entender que la plenitud del Espíritu Santo es imprescindible para una vida de victoria sobre el pecado, sobre el mundo, aún sobre nosotros mismos. La vida victoriosa para nadie también es un secreto de que es mandatoria en las Escrituras, es para nosotros un ideal que tenemos que alcanzar, tenemos que vivir. Dios no nos ha llamado para que fuéramos derrotados en nuestra vida espiritual y reconozcamos que hay en nosotros una fortaleza mayor que cualquier cosa y que nos obliga, una fuerza a vivir en la mediocridad. No, Él nos garantiza de que tenemos una vida de victoria. Podemos tener una vida victoriosa, pero solamente es posible a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos.
porque no es algo que podamos vivir en la energía de la carne. No es porque nos propongamos ciertas cosas que son loables o que sean loables. No es por el esfuerzo humano que podamos realizar. Esas cosas no son suficientes. Nuestras mejores intenciones se quedan allí a un lado en un asunto como este. La única posibilidad de vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, que es enemigo de Dios, es siendo llenos del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de un evento que podemos ubicar en tiempo y espacio. Ese sería el comienzo, vamos a decir. Porque si después de eso nosotros no seguimos cultivando una relación con Dios y estar siendo llenos en alguna manera del Espíritu Santo cada día, entonces no pudiéramos tener la victoria que estábamos esperando. Porque la vida cristiana en realidad no consiste en una, dos, tres experiencias, es una continua comunión con Dios, es un fluir del Espíritu en nuestras vidas. Pero es necesaria esta experiencia con el Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado y poder realizar también la obra misionera, la predicación del Evangelio. Recuerden que esa fue una de las cosas fundamentales para los discípulos allí en Pentecostés. Ellos tendrían que llevar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a todas las naciones, y por eso necesitaban el poder del Espíritu Santo. Una cuarta verdad es que tenemos que entender la necesidad de una entera consagración y un escudriñar profundamente nuestra vida delante de Dios previo a ser enteramente santificados. Por lo que decimos que una entera consagración precede a una entera consagración. Y alguien puede decir, bueno, ¿acaso cuando yo me salvé, cuando yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no me habré rendido enteramente? ¿No me habré consagrado enteramente? Bueno, si alguien está en esa etapa inicial en su experiencia de salvación, pues yo le diría que espere un poco y se va a dar cuenta de que muchas veces quedan cosas por rendir y por entregar en las manos de Dios que no considerábamos quizás, o ni siquiera estábamos conscientes en el día de nuestra salvación, en el día en que Dios perdonó nuestros pecados. No teníamos conciencia de una naturaleza carnal y pecaminosa. Estábamos conscientes, y porque el Espíritu Santo nos redarguyó, de los pecados actuales, de los pecados de hecho o de comisión, los que traemos a Cristo el día de nuestra conversión. De esos el Señor nos redarguye y nos presenta la cruel realidad de nuestra vida, y por eso nos arrepentimos, pero no estamos conscientes de la naturaleza pecaminosa, carnal, con la que Dios trata después en la entera santificación. Por eso es que hay ciertas cosas que todavía pueden permanecer en nuestras vidas y que desconocemos hasta cierto punto, como ya puse el ejemplo del prejuicio racial de Pedro mismo contra los gentiles, cosa que era muy común entre todos los judíos. Ese fue un asunto con el cual Dios tuvo que tratar en Pedro, aún después de ser enteramente santificado. Es por lo que decimos que vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo las verdades divinas de una mejor manera, y estamos más dispuestos, por supuesto, a rendirnos y a ceder delante del Señor, porque eso es lo que representa estar llenos y guiados por el Espíritu Santo, que cuando Dios nos lleva y nos presenta nuestra realidad, no ponemos objeciones para que Él trate con nosotros y nos haga entender su verdad. Pero es necesario una entera consagración y rendición a propósito de Dios para que Él pueda santificarnos por completo. Cuando Pablo hablaba a los creyentes en Roma, estos eran cristianos, porque Pablo los llama hermanos, solamente que eran de origen gentil. Pero eso no hace la diferencia. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino sean renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tendrían que poner y rendir sus vidas en el altar del amor antes de ser enteramente santificados. Por lo que Dios nos llama a la necesidad de consagrarnos completamente, escudriñar nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo para descubrir cualquier problema que necesite ser resuelto. En el caso de Pedro, pues fue su prejuicio racial con los gentiles. Pudieran existir muchísimas otras cosas, y prejuicios raciales de otra naturaleza, porque no solamente se es racista en ese sentido, hay muchísimas cosas que podemos identificar con actitudes como el racismo, y necesita Dios tratar con nosotros. Hay muchos ismos, por mencionar, ¿verdad?, esta palabra, que son contrarios a la vida espiritual, a la vida llena del Espíritu Santo. Mantener alguna de estas filosofías terminadas en un ismo, y que esté tomando vida en nosotros por encima del ismo del cristianismo, pues entonces tenemos que revisar nuestros corazones y descubrir allí si hay algo que necesitamos rendir a Dios. En quinto lugar, y clave para recibir la entera santificación y tener la certeza de que hemos sido enteramente santificados, es creer, tener fe en Dios para ser santificados completamente. Porque si no hay o no existe este último elemento, en balde está todo lo demás. Si después de todo nosotros entendemos y aceptamos todas las demás realidades que hemos mencionado, es decir, que Cristo hizo posible por su muerte la entera santificación, Él la ordenó, Él nos dice que es necesaria para la vida victoriosa, Él nos dice que tenemos que consagrarnos enteramente, pero ahora no creemos, pues nada hemos hecho. Bueno, hayamos adquirido un mejor entendimiento de la doctrina, pero ¿de qué sirve eso si nosotros no tenemos la experiencia? No disfrutamos de la experiencia. Y la única manera es a través de la fe. Como ya leímos en Hechos 15:9, dice que el Señor no hizo diferencia entre judíos y gentiles, purificando por la fe. Es decir, que la única cosa que nosotros necesitamos finalmente para recibir algo de Dios, incluida la entera santificación, es la fe sencilla, hermanos, el creerle a Dios. Decía Wesley que teníamos que creer que Dios la había prometido, que Dios la daba, y que debíamos orar y esperar a que viniera. Esa era una manera muy propia de John Wesley de presentar el asunto. Y de hecho él dijo, en el mismo contexto de este asunto de recibir la experiencia de la entera santificación, es que Dios no haría nada sino en respuesta a la oración. Es decir, si no oramos, si no pedimos, si no creemos, no somos santificados. Es imposible. De hecho, el mismo Jesús, en otro contexto, pero la misma verdad, había dicho anteriormente que teníamos que creer que Dios era todopoderoso, o sea, que para Dios no había nada imposible, y que Él daría solamente, el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. O sea, que Él no va a dar algo que no deseamos, que no buscamos, que no creemos que es para nosotros, porque no hará nada, dice Wesley, sino en respuesta a la oración de los creyentes que quieren, que desean ser enteramente santificados. Y en este caso, como él dice bien claro, la persona, el creyente, debe creer que Dios la ha prometido, que es su promesa para él, que Él la da. Pero dice, oren y esperen. O sea, es muy bíblico Wesley, ¿verdad? Más que muchos
teólogos de santidad de los tiempos postreros, ¿no? Porque este asunto cambió eventualmente a raíz del avivamiento del siglo XIX, y como ya hice mención el otro día, cuando hay una teóloga, siempre se me olvida el nombre de la hermana, Feber, bueno, ella hizo ese silogismo del altar. Eso, si el altar es para purificar la ofrenda y tú eres la ofrenda, ven al altar, y en el altar tú te entregas a Dios y Él te purifica, Él te santifica, Él te llena con su Espíritu Santo. Y ya créelo y decláralo. Ya, de que ha sido. Bueno, yo discrepo un poco de eso, yo me voy más con Wesley, ¿verdad? Sí, créelo, recíbelo, pero ora y espera, ¿verdad? Pero que tiene que haber finalmente evidencia de ser enteramente santificado, como hay evidencia de ser salvo y hay evidencia de toda obra. Tiene que haber algo que se pueda apreciar, que se pueda palpar, ¿verdad? No necesariamente algo físico y notable a la vista de otros, como algunos hacen referencia con relación a las lenguas o a cualquier otra manifestación, aunque para ellos no es lo mismo, ¿verdad? La creencia, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo para ellos y lo que es para nosotros. Pero, en fin, el punto es señalar una experiencia, una señal externa, ¿verdad? No necesariamente. Sí tiene que haber evidencia, ¿no? Pero la evidencia está en el fruto del Espíritu, está en el testimonio del Espíritu. Y la persona puede testificar y puede demostrar a través de su vida de que es llena del Espíritu Santo, de que es santificada, de que vive en victoria en Cristo. Pero eso solamente a través del fruto. El Señor lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no por las manifestaciones externas que puedan tener, porque finalmente el fruto es el que da testimonio de que el Espíritu Santo vive y reina en el corazón de esa persona, hermanos. No importa las señales que pueda realizar, finalmente lo que hay que demostrar es que se tiene el fruto del Espíritu creciendo y abundando en la vida. Usted puede flotar en los aires, usted puede caminar por las paredes y por el techo, y eso asombrará a muchos. Pero jamás demostrará a nadie de que usted está lleno del Espíritu Santo, si no vive en el fruto del Espíritu Santo. Así que animémonos, podemos tener la certeza de la entera santificación en nuestras vidas si nosotros tenemos en cuenta estas verdades. Cristo murió para eso, Él lo ordena, Él nos dice que debemos entender que no se puede vivir en victoria sin ese poder en nuestras vidas, y nos ordena consagrarnos, pero sobre todo a tener una fe genuina y sencilla de que el Padre desea para nosotros esta experiencia. Solamente tenemos que creer. De la misma manera que recibiste al Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. ¿Cómo andamos en Él? Por la fe también. Así que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día. Si alguna persona tuviera alguna pregunta, aunque este no sea el propósito, pero tampoco queremos que se queden con alguna duda, pues solamente déjenmela llegar. Que el Señor pueda ayudarnos a todos a entender esto, bro. No el hecho de comprender la doctrina a su cabalidad y con precisión, porque si llegáramos supuestamente a hacer eso, pero no nos apropiamos de ella por la fe, pues no hemos hecho nada. Por eso es que lo que queremos es que, a pesar de que no entendamos a lujo de detalle estos asuntos espirituales, los disfrutemos a plenitud, porque Él lo hace posible para nosotros, si tan solo podemos creer. Que Dios les bendiga. Un saludo, un afectuoso abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Vamos a orar y recordemos, hermanos, Dios responde a nuestras oraciones en su tiempo y en su voluntad. Y testimonio de esto son estas dos
victorias que hemos tenido. La hermana Mariquina ha sido operada y ha salido satisfactoria. Y nuestra hermana Brenda y su familia recibieron o por lo menos la aprobación de su residencia, cosa que había sido bastante difícil. Así que si usted tiene algo pendiente en oración, no dude en la bondad y la misericordia y la fidelidad de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre, en esta mañana, por la gloriosa verdad de que podemos vivir en santidad, Señor. De que hay victoria en Cristo. Y de que tú has prometido para nosotros esta experiencia de la entera santificación. Gracias porque podemos tener la certeza de tenerla por las promesas en tu palabra, Señor. Yo te pido que mis hermanos, si alguno no ha podido entender esto y por esa razón no está viviendo en esta plenitud de vida, yo te ruego que tú les ayudes simplemente a creer de que tú la has hecho posible para ellos y que solamente por la fe en Cristo y con el deseo de tenerla, ellos pueden ser enteramente santificados. Ayúdanos a conservar siempre esta enseñanza y sobre todo este estilo de vida delante de ti. Padre Santo, una vez más quiero agradecerte por el milagro operado en la vida de nuestra hermana Mariquina, que tenía pendiente esta operación compleja. Estábamos preocupados, Señor, porque era una persona grande y la operación era delicada, al punto que no querían hacérsela, pero ella se mantuvo firme y se la tuvieron que realizar, y gracias porque todo salió bien. Gracias también por los documentos de nuestra hermana Brenda. Te pido que este trámite pueda ser finalizado satisfactoriamente. Bendice a esta familia preciosa, Señor, de nuestra iglesia. Y así, Señor, te ruego que sigas completando tu obra de sanidad en Carlos Menchaca, en Norma Escobedo, Señor, y en cualquier otra persona que quizás no conocemos nosotros, pero seguramente está en una situación de enfermedad y necesitando tu toque divino. Rogamos en el nombre de Jesús que tengas compasión e intervengas en la vida de ellos. Así, Señor, que traigas consuelo y fortaleza al afligido, los que están sufriendo por la pérdida de un ser amado, Señor. Te ruego que tú consueles sus corazones, que seas propicio a las necesidades múltiples que puedan tener mis hermanos, Señor, económicas, espirituales, emocionales, de cualquier naturaleza. Te ruego que tú seas para ellos suficiente, Señor. Bendícenos en el resto del día y guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Como ya he dicho, si le des bendición a usted, compártelo con otros. No nos quedemos con la palabra para nosotros solos. O sea, seamos como el perico, ¿verdad? Que se embucha, pero no comparte. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.